Amén. No sé cuántos pueden vivir esa canción que estábamos cantando. No sé cuántos pueden decir hoy, Señor, tu diestra me ha sostenido. Papá, gracias te damos. Queremos reconocer en esta hora que tu diestra nos ha sostenido, Señor. Han habido momentos de vulnerabilidad, momentos en que hemos querido tirar la toalla, momentos en que hemos querido renunciar a tu llamado, renunciar a lo que tú nos ofreces, Señor, pero tu diestra nos ha sostenido, Señor. ¿Dónde huiré de tu presencia? Dice tu palabra. ¿Dónde iré, papá? Y no sé cómo has venido tú el día de hoy, pero esa palabra te puede reconfortar, porque sabemos que hay días malos, hay semanas malas, hay tiempos difíciles, pero que esté siempre presente esa palabra en tu corazón. Tu diestra me ha sostenido. ¿Dónde huiré de tu presencia? Esa frase, solo reconocer esa frase, aunque hayas tenido una semana mala, te puede reconfortar, te puede tirar para arriba, porque estás reconociendo tu dependencia delante del Señor. Y eso es maravilloso. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Vamos a continuar con Romanos. Romanos capítulo 11. ¿Vamos a leerlo en Reina Valera? ¿Sí? Vamos a leerlo en Reina Valera. Vamos a partir del 11. Creo que Idalid, que es la última que compartió la palabra de Romanos, terminó hasta el 12, pero nosotros vamos a comenzar con el 11 para agarrar el hilo y vamos a terminar todo Romanos capítulo 11. Y si lo encontró, me dice amén. Perfecto. Leemos en el nombre del Señor entonces Romanos 11:11. Y dice así: digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, han sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio.
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entregado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Lo vamos a dejar hasta ahí porque los últimos versículos los vamos a leer al final. Amén. Gloria al Señor. Sabemos que la oración y la lectura de la palabra son cuestiones fundamentales en la vida del creyente. Pero déjenme contarles algo. A veces leemos mal la palabra y a veces incluso oramos mal. Si bien es cierto, desde pequeñitos nos enseñan que orar es conversar con Dios, pero ya cuando vamos madurando y vamos creciendo y nos vamos volviendo más grandes, sabemos que hay oraciones que no son buenas, no están bien. Oramos mal, ¿no? Entonces, pensaba en esta semana que una de las formas en que nosotros oramos mal, por ejemplo, es que siempre, que en cada oración que tú tienes con Dios, Dios siempre te encuentra la razón. ¿Nunca te has peleado en una oración con Dios? Fíjense que esto incluso es hasta preocupante. ¿Por qué? Porque si tú crees que en cada oración que tú has tenido todos los años de tu vida, Dios te ha dicho, bien, dale, es como para preocuparse. Uy, qué perfecto nosotros, ¿ah? Que cada vez que conversamos con Dios las cosas están bien. ¿No? Entonces algo sucede. Ojo, algo sucede. Algo sucede de que si Dios siempre te encuentra la razón, en cada oración que tú tienes, algo extraño está sucediendo. En algún momento de nuestras vidas, tal vez no estamos escuchando al Señor, aún en la misma oración. Porque ¿saben qué? Nosotros podemos orar con una conciencia cerrada, con una conciencia encallecida. ¿Vieron los callos? ¿Qué tiene callo? No me digan. Pero ¿vieron que ya no genera, uno pierde la sensibilidad con los callitos? ¿No? Uno incluso puede ponerse incluso una aguja, pincharse y no siente. Entonces muchas veces oramos con nuestro conocimiento encallecido, cubierto por tantas cosas. Entonces muchas veces oramos y oramos mal. La palabra dice, pedid y pedís mal, ¿no? Y así también con la palabra, muchas veces la leemos y no la leemos bien. Y no la leemos bien. Muchas veces no empatizamos con los personajes bíblicos. Muchas veces leemos sin conocer a los personajes bíblicos, ¿no? Entonces es importante que nosotros, tú y yo, podamos conocer un poquito acerca del texto y del contexto, ¿no? Es importante que nosotros podamos detenernos. Yo creo que cuando nosotros leemos bien la palabra, a ti y a mí nos deberían generar más preguntas que respuestas. En ocasiones por lo menos. Si estás leyendo en tu habitación y lees un pasaje, no sé a cuántos le ha pasado y tú dices, esto no me cabe. Señor, discúlpame, pero esto no me calza. Y sales de tu habitación y vas a tomar aire un ratito porque esto no te calza. Y le preguntas al Señor, Señor, ¿por qué dice eso en la Escritura? No lo entiendo.
O no pienso así, o yo por lo menos no pienso así, o no me calzo, no lo entiendo, algo tiene que haber, alguna explicación tiene que haber. No sé a cuántos le ha pasado, pero si la palabra no te está generando preguntas, si la palabra no te está confrontando a ti, si la palabra no te hace enojar, si la palabra no te hace enojar en ocasiones, entonces estás leyendo mal la palabra. Si tú la lees y dices, oh, qué lindo, oh, qué lindo. ¿Solamente eso provoca la palabra? ¿De verdad? Se lo pregunto. ¿Solo genera eso la palabra? ¡Qué lindo! ¿No? Entonces me encanta la escritura porque la escritura es muy sincera. Y voy descubriendo que los personajes bíblicos se parecen mucho a mí. Porque la Biblia deja al desnudo y al descubierto a los personajes bíblicos. Y los muestran tal cual son. Tal cual son, ¿no? A la escritura no le da vergüenza mostrar qué tan pecadores eran los personajes bíblicos. Gloria al Señor. Así que los animo a hacerle preguntas a Dios mientras leen la escritura. Háganle preguntas. Vayan con una duda, pero no es una duda malintencionada. Es con una duda, esa duda que tenía el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Esa duda de que yo quiero encontrar la verdad. En este texto, si yo voy a hacer mi devocional, quiero encontrar la verdad. Quiero buscar, quiero profundizar, quiero llevarme algo. Quiero llevarme algo. Cada vez que pesco la Biblia me quiero llevar algo nuevo. Y saben que eso se puede hacer. Uno puede leer la Biblia y encontrar algo nuevo. Pero tiene que haber una disposición en nuestro corazón, ¿no? Tiene que haber tiene que haber una relectura también. Entonces los animo. ¿Y por qué hablo de la oración y de la palabra? Porque son hábitos espirituales que nosotros debemos desarrollar. Y que si no están esos dos hábitos espirituales, los más importantes probablemente, no va a haber transformación en nuestras vidas. No va a haber una transformación como la que nosotros queremos y como la que nosotros anhelamos, pero no la vivimos. ¿Cuánto tiempo usted anheló un cambio y no lo vivió? No sé si le pasó, me pasó a mí nomás, ¿no? Es como, Señor, ¿cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo va a haber algo en mí que va a empezar a arder en mi corazón y las cosas van a comenzar a suceder? Entonces necesitamos desarrollar esos hábitos, pero debemos desarrollarlos bien. Fíjense que Romanos capítulo 11, en esta última parte, se divide en 3 secciones. Primero, la salvación de los gentiles. Para los que no saben, los gentiles son los no judíos. La salvación de los gentiles va a hablar desde el versículo 11 al versículo 24. Y luego va a hablar de la restauración de Israel. ¿Qué va a pasar con Israel en un futuro? ¿No? Y hoy por hoy, tan interesante descubrir estas cosas porque Israel sí ha estado en las noticias y en boca del mundo político y del contexto internacional, ¿no? La restauración de Israel desde el versículo 25 al 32. Y finalmente, los versículos que no quise leer son una alabanza que va... Es como un pequeño salmo escondido en el libro de Romanos. Un pequeño salmo del 33 al 36. Pequeño salmo de Pablo, si se me permite esa expresión, ¿no? Entonces vamos a ver que Pablo va a estar hablando de la salvación hacia los gentiles. Y fíjense que aquí habla de 2 cuestiones interesantes, ¿no? Habla sobre lo que es la transgresión y la defección. Habla de 2 conceptos, dos maneras de pecar, ¿no? Fíjense, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión. Y cuando habla sobre la transgresión del pueblo de Israel, habla sobre la desobediencia. Habla sobre su incredulidad. Habla sobre el rechazo del pueblo de Israel.
rechazó al Cristo. Lo rechazó. Pero después va a dar algunas especificaciones al respecto. Y la defección habla sobre la falta de lealtad. Me gustó ese concepto que pronuncia la Reina Valera. Defección. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces, cuando hablamos de defección, estamos hablando de una deslealtad. Es decir, yo me margino de esto. Esto no es parte de mí, ¿no? Hay una separación. Cuando hay algo defectuoso, es algo que ya está separado. Yo me separo de eso. Yo no comparto la idea de Cristo. Yo no creo que Cristo haya sido el Mesías, ¿no? Entonces, me separo de esa idea que viene a predicar Cristo Jesús. Y aquí está hablando justamente sobre el pueblo de Israel. Entonces es interesante esos dos conceptos. Me gusta la riqueza que tiene Pablo con respecto al pecado. ¿Se acuerdan que en algún momento lo nombramos? Y nombramos los tipos de pecados específicos que va a nombrar Pablo en el libro de Romanos. Un montón. Entonces me gusta porque le da nombre y apellido al tipo de pecado que comete la gente y que cometía y que seguimos cometiendo en ese tiempo, ¿no? Y después va a dar una metáfora. Después va a hablar sobre una metáfora, ¿no? Y va a hablar sobre las primicias y la raíz. Déjenme ver en cuál. Acá está. En el versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Hay una versión que dice, si su pan es santo, o sea, si las primicias, si el pan es santo, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, ¿no? Aquí se está dirigiendo a los gentiles. Le habla a ustedes gentiles, pero también empieza a hablar de los israelitas. Entonces, a partir del versículo 11, le dice, estaban los judíos, estaban los gentiles, pero le habla a ustedes gentiles, pero también les comienza a hablar sobre la posición que tienen los judíos frente a la gracia del Señor y frente a este tiempo. Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante porque le habla a los gentiles, pero habla de los judíos también. Entonces dice que está las primicias y la raíz en forma metafórica, ¿cierto? Y hace alusión a Números 15, del 17 al 21. Se lo dejo ahí para que lo pueda leer, pero es una alusión metafórica del Antiguo Testamento. Y hace referencia no al pueblo de Israel completo, sino que hace referencia específicamente a los patriarcas de Israel. Abraham, Moisés, ¿no? Bueno, Jacob, ¿cierto? Hace referencia a los patriarcas de Israel. Las primicias, el pan, la raíz, hace ilusión a los patriarcas de Israel, que gracias a su obediencia, porque ellos sí creyeron, ¿cierto? Ellos sí creyeron. No pudieron ver la promesa totalmente cumplida, pero ellos creyeron. Entonces, gracias a su obediencia, ese pueblo fue bendecido. ¿Se fijan? Entonces, la raíz, ¿no? La raíz de esto, ¿no? Son los patriarcas de Israel, ¿no? Entonces, así fue bendecido el pueblo de Israel por medio de los patriarcas, ¿no? Y después comienza a hablar sobre, hace otra metáfora sobre el olivo, fundamentalmente el olivo, ¿no? Entonces ya sabemos que el pan y la raíz, ¿no? Son los patriarcas de Israel que pudieron bendecir a todo el pueblo de Israel. Gracias a la obediencia de ellos se pudo hacer efectiva
la promesa de Dios, ¿no?, para ese pueblo. Entonces, habla de dos tipos de olivos acá, en el versículo 17. Un olivo cultivado y un olivo silvestre, ¿cierto? Y hay una diferencia. Hay una diferencia entre el olivo cultivado y el olivo silvestre. De hecho, enfrente de mi casa hay un olivo. Fuera de la casa, así como una maleza salió la cosa así, una cosa grande. Y no tiene ni un brillo. Ese es un olivo silvestre. No tiene ni un brillo, no da fruto, no da solamente hoja, ¿no? En algunos casos sí da fruto, el olivo silvestre, pero la diferencia está en que el fruto del olivo silvestre es mucho más pequeñito, las hojas son más pequeñitas y por lo tanto genera muy poco aceite. Entonces, la calidad no es la misma de un olivo silvestre a un olivo cultivado, ¿cierto? Entonces el silvestre tiene hojas más pequeñas, frutos más pequeños, de menor crecimiento y por consecuencia de menor rendimiento de aceite. Entonces el olivo simboliza en el Antiguo Testamento, son simbolismos y metáforas que saca Pablo del Antiguo Testamento. Es el pueblo de Israel, el olivo cultivado. Y el olivo silvestre son los cristianos, gentiles. ¿Sí? Son los cristianos gentiles, ¿no? Entonces aquí, y aquí llega el punto, por eso le empieza a hablar a los gentiles, porque le dice que ustedes son una especie de injerto. Les cortamos la ramita al olivo silvestre y la injertamos en el olivo cultivado, en el olivo que da fruto, en el olivo que va a desarrollar aceite. Y fíjense que esta es una verdad que es poderosa, porque bien sabemos nosotros que hemos sido adoptados, ¿no?, por medio de Cristo Jesús. Todos los gentiles, usted y yo, ¿no?, los que nos predicaron también, ¿cierto? Hemos sido injertados en este gran olivo cultivado. Y qué maravilloso, ¿no? Porque en el fondo esta palabra que les va a entregar Pablo va a ser dura, pero va a ser linda al mismo tiempo. De hecho, va a hablar sobre qué severo es entender esto, lo va a explicar Pablo, ¿no? Porque dicen, no se jacten de que ustedes sean el olivo injertado. No se jacten por eso, más bien tómenlo eso con humildad, con sencillez, con temor. Dice con temor. Dice, no vaya a ser que a ustedes tampoco no les perdone los pecados el Señor. Incluso así de tajante va a ser Pablo, ¿no? Entonces no se jacten, sino que recuerden que Dios puede hacer las cosas tan poderosamente, que aún ese árbol cultivado, pero que rechazaron los judíos, Dios los pueda volver a injertar. ¿Se fijan? Entonces, aquí Pablo habla de que no hagamos la diferencia entre gentiles y judíos, ¿no? No hagamos la diferencia. No se sientan mal los gentiles porque ustedes recibieron al Señor, sino que también considérenlos porque para ellos también hay una promesa. Hay una promesa. ¿Mm? Y en el versículo 25, en la segunda parte que dice la restauración de Israel, habla sobre que Israel ha sido endurecido, pero en parte. Eso nosotros lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en el transcurso del tiempo, ¿no? Israel no aceptó a Jesucristo, no aceptó al Señor, ¿no? Y el corazón de Israel fue endurecido, pero dice en parte, ¿no? Para que, en el versículo 25 dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y aquí da una cuestión muy clave. El versículo 25 es clave. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está hablando de un tiempo cronológico. El hasta
habla sobre un tiempo cronológico, es decir, parte del pueblo de Israel va a ser endurecido, pero hasta la plenitud de los gentiles. Es decir, ¿a qué hace referencia la plenitud de los gentiles? Hasta que el número total de los gentiles haya aceptado a Jesucristo. Entonces aquí nos da una pista súper interesante con respecto al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando todos los gentiles conozcan, acepten al Señor, ¿no? Entonces ahí nos da un secreto, ¿no? Importante. Entonces el corazón de Israel no siempre va a estar endurecido como lo vemos hoy. Aún así ha habido un remanente. Eso lo contó incluso Idalí, ¿no? Aún así, en el mismo pueblo de Israel ha habido un remanente fiel que ha entendido y que ha creído en Jesucristo el Señor. ¿Cierto? Pero otra parte endureció su corazón. Y aquí se viene algo interesante. Y fíjense que aquí fue cuando yo me paré. ¿Se acuerdan que yo en la introducción les dije, Señor, esto no me cae? Entonces yo fue así, fue literal. Leí el versículo 26 y le dije, Señor, no entiendo. Señor, explícamelo porque esto no me calza en mi evangelio. Veamos lo que dice el versículo 26. Y dice, y luego ¿de qué? Luego de la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será. ¿Cómo que todo Israel? Esto me huele medio injusto, Señor. ¿O no les parece injusto? Si lo leen así a la primera, ¿cómo que todo Israel será salvo? Bueno, y esto está interesante, ¿no? Esta expresión, o por lo menos la traducción. Todo Israel salvo. Y aquí me metí a investigar. Y algunos teólogos hablan sobre el Israel étnico. Cuando habla de todo Israel será salvo, algunos hablan sobre el Israel étnico. Es decir, solamente por el hecho de ser israelita eres salvo. ¿Ya? Y algunos hablan, otros teólogos, hablan de la nación de Israel, la nación como Estado nacional. Y recordemos que el Estado de Israel es contemporáneo, es nuevo, es después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Recuerden que el Estado de Israel se conformó posterior a la Segunda Guerra Mundial, en ayuda con la ONU, por todos los daños que habían sufrido los israelitas, ¿no? Entonces, ¿cómo reparamos el daño? Los 6 millones de judíos muertos por el Holocausto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, démosle el derecho a que sean nación. Y conformaron la nación. Entonces algunos teólogos, dicen que esta salvación es con respecto a la nación actual de Israel. Ninguna de las dos me cayó, les digo así. Les digo, Señor, no me calza estos teólogos, no me calza. Entonces, es aquí cuando nosotros un versículo lo tenemos que poner en contexto de toda la Biblia. ¿Sí? Porque, ¿se acuerdan de ese dicho bien famoso que ¿cómo era? A ver si me acuerdo. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Muy bien. Ahí está. Es un pretexto. Entonces, si ese versículo yo lo pongo a la luz de toda la Escritura, no me va a calzar. No sé si a usted, pero a mí no me calza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la plenitud, o sea, cuando hablamos de todo Israel, creemos, según la palabra, creo yo, que es la plenitud de Israel. Es decir, los judíos, todos los judíos que creyeron y que aceptaron a Cristo. Porque si no, ¿cómo refutamos todos los textos bíblicos, incluso sin irnos a los otros textos bíblicos, a solo Romanos, que por medio de la fe nosotros encontramos la salvación? O si no, sería como dice Bonhoeffer, una gracia barata. Una gracia barata. Y fíjense que no es lo mismo una gracia gratuita que una gracia barata. No es lo mismo. Bonhoeffer habla sobre esto.
alemán, ¿no? Que muere en los tiempos de los nazis. Dice que hay una gracia barata y una gracia costosa, pero la línea es muy delgada. Y esto lo va a detallar Romanos. Fíjense que una de las cosas que ha perdido la iglesia es que la iglesia justifica al pecador, no justifica el pecado. Pero hay iglesias que hoy por hoy están justificando al pecado. Y lo que dice Romanos claramente es que Dios justifica al pecador, pero no hay justificación en contra del pecado. Entonces, perdimos los límites, ¿no? Entonces le damos permisividad al pecado y le decimos, bueno, está bien, ¿no? Está bien con algunas cosas, comportamientos, pecados que están muy masivos hoy por hoy, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que amamos a las personas y sabemos que el Señor va a cambiar y a transformar su corazón. Pero eso nos hace entender de que Dios acepta al pecador, pero no acepta el pecado. No acepta el pecado del que viene llegando por primera vez y no acepta el suyo tampoco. ¿Sí o no? Sí, porque nosotros como que nuestro pecadito es como que ya es más piolita, ¿no? Es más piola. No es como que ya tranquilito, si nadie lo ve. Y nosotros tenemos un ojo de lince porque nosotros cuando viene llegando alguien nuevito, un no cristiano, nosotros los pecados los detectamos inmediatamente. Inmediatamente. Porque son más evidentes. Y porque ellos no tienen la capacidad de nosotros de poder maquillar un poquito el pecado. No porque le faltan a ellos para meterse a la iglesia y maquillar el pecado. ¿No? Entonces a ellos se les nota el tiro. Entonces nosotros lo sabemos, ¿no? Y si no, se aprende. Y es lamentable, pero sí pasa, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y me encanta Romanos por eso, porque Romanos hace una aclaración con respecto a la justificación del pecado, ¿no? Que es la gracia barata, y la justificación del pecador, que es la gracia costosa. Gloria al Señor. Entonces, yo estoy convencido de que todo Israel que sale en el versículo 26 es la plenitud de Israel. Y no es el Israel étnico y no es el Israel como Estado, nación, ¿no? Porque si no la Escritura tendría una evidente contradicción, ¿cierto? Porque creemos que solo en el nombre del Señor, solo quien cree en Jesucristo y lo acepta por medio de la fe, acepta esa gracia preciosa, nosotros podemos encontrar esa salvación tan maravillosa, ¿no? Esa gracia que no solamente se disfruta ahí arriba, sino que la disfrutamos hoy también. ¿Se fijan? Porque hay algo interesante, que a este Cristo que nosotros predicamos, tenemos que predicar un Cristo de allá arriba, pero también tenemos que predicar un Cristo de acá abajo. Es decir, nosotros somos felices con Cristo, acá. Nosotros disfrutamos la plenitud de Cristo, nosotros disfrutamos ser cristianos acá, en la tierrita. Es por eso que me encanta esa oración, venga tu reino. Venga tu reino establecido en mi vida. Y yo lo puedo notar, lo puedo palpar y lo puedo vivir. Esa promesa está para nosotros, gente. El reino establecido en la vida de la iglesia. Es por eso, creo yo, que independiente cual sea tu situación, nosotros podemos salir de ello. De cualquier fracaso que tú estés viviendo, de cualquier vicio, dificultad, debilidad que tú estás pasando, lo podemos superar. Podemos vivir la plenitud de Cristo. Eso no quiere decir que vengan momentos difíciles. Y eso no quiere decir que vengan momentos de debilidad. Porque, ¿cierto? Pablo lo dijo, 3 veces le pedí al Señor que me sacara esto y no me quiso sacarlo, ¿no? Entonces, seguimos luchando, seguimos teniendo problemas, pero podemos vivir aún así la plenitud de Cristo Jesús. Esa palabra que está en la Biblia la podemos vivir.
Así que con el Señor sí se puede, iglesia. Sí se puede. Y el versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cierto? Versículo 28, uno antes dice así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué dice que los israelitas son enemigos? En cuanto al evangelio, porque no lo aceptaron, porque lo rechazaron. Son enemigos en cuanto al rechazo, ¿no? En cuanto al rechazo, en cuanto a su transgresión, ¿no? Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. En cuanto a la elección. Así que, ¿debemos amar a los israelitas? Sí, debemos amarlos. ¿Debemos orar por ellos? ¿Debemos ser sionistas? No, ¿verdad? Y vieron que de nuevo trazamos una línea delgadita. Entonces, ¿amamos a Israel? De hecho, deberían haber misioneros a Israel. Yo sé que hay, ¿eh? Hay misioneros a Israel. Deberían haber misioneros a Israel. ¿Por qué? Porque el corazón de los judíos va a ser endurecido en parte. Y hasta un momento específico. Gloria al Señor. Entonces dice, después el versículo 19, porque irrevocables son los dones. Porque en otra versión dice, si Dios te da un regalo no te lo va a quitar. Me encanta esa versión. Porque los dones son regalos de Dios. Entonces si Dios te da un regalo, Él no te lo va a quitar. ¿No? Qué maravilloso es Dios. E irrevocable es el llamado de Dios. Dios no se ha olvidado del llamado de Israel, pero tampoco se ha olvidado de tu llamado. No se ha olvidado. Te sigue llamando y sigue llamando por tu nombre. Y si alguna vez Dios te dio una promesa y tú ves tu vida y tú ves tu pasado y ves tu historia y tú dices, papito, no creo que se cumpla. No, Señor, ha pasado mucha agua bajo el puente, así que, pero Dios te confronta con esta palabra y te dice que el llamado todavía está para tu vida. El llamado todavía está para tu vida. Tengas 20, 30, 40, 50, 60 años, el llamado está para tu vida, el llamado. Irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Nosotros creemos que esta palabra no es solamente para el pueblo de Israel, sino que también es para nosotros. Gloria al Señor. Dios nos da regalos para luego quitarlos. Esto dice la traducción del lenguaje actual. Dios nos da regalos, no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora entendemos por qué Pablo, cuando está redactando esta carta, en el versículo 33 al 36, va a elevar un salmo maravilloso. ¿Lo leemos juntos, les parece? Del versículo 33 al 36. Dice, ahí está. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién va a poder entender sus caminos? ¿Quién va a poder entender? El conocimiento de Dios es tan grande, tan ilimitado, que nosotros, siendo personas limitadas, finitas, no podemos comprender. Pero ante eso, ante esa dificultad, ante los momentos de incertidumbre que usted vive, ante los momentos de la duda, porque déjenme decirle que hay una duda buena.
hay una duda que es del Espíritu. No es una duda mala. Hay una duda que es del Espíritu. Hay una duda que alimenta el conocer más a Cristo Jesús. ¿Se imaginan si leyéramos la Escritura sin tener ninguna duda? Hay una duda que nos hace querer comer Biblia y querer pasar tiempo con el Señor. Entonces nosotros entendemos que los pensamientos de Dios son finitos y nosotros vivimos con la duda. Pero ante eso, Dios no se olvida, porque Dios dice confía. Confía y verás. Confía y verás. ¿No se ha convertido toda tu familia? Confía y verás. ¿No has visto todas las promesas de Dios todas las promesas de Dios que Él te ha dicho? Pues confía, sigue confiando, sigue creyendo, alimenta tu llamado, alimenta ese llamado, alimenta esas promesas, porque muchas veces recibimos promesas, pero no las alimentamos. Entonces, iglesia, tú tienes que alimentar esa promesa. Si Dios te da una promesa, si Dios te da Nínive y tú dices, voy para allá entonces, ¿no? Y obviamente no se va a cumplir. Porque hemos sabido y sabemos, y según la Escritura, que hay llamados que son abortados. Entonces tú y yo tenemos que alimentar esas promesas de Dios. Fíjense que, les cuento algo, cuando plantamos hace meses, antes de plantar la iglesia en Ñuñoa, el Señor nos dio una palabra. Entonces, y está en el libro de Josué, una de las primeras palabras que el Señor marcó mi corazón cuando le entregué mi vida. Y en una parte de Josué, capítulo 1, dice que donde pises, ¿no? Donde pises, eso será tuyo. Eso será tuyo, ¿no? Y que tu territorio se extenderá. ¿No? Y ahí habla sobre algunas especificaciones del Medio Oriente. Entonces, tomé esa palabra, todo Josué capítulo 1, en donde el Señor me habló. Entonces, este mes de septiembre fue el mes que adquirí más territorio, porque zapateé de una manera. Chiste fome. Entonces dije, amén, zapateaba orando. Ya estoy terminando. ¿Pueden subir los músicos, por favor? Yo sé que esta palabra tiene más que ver con el conocimiento acerca de cuestiones presentes y futuras, pero también tiene una aplicación para nosotros como cristianos gentiles. Suban nomás, chiquillos. También tiene una aplicación para nosotros. Y quiero recordártela. Solo he venido a recordarte esta palabra. Solo he venido a recordarte. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Este es el secreto, iglesia, de la adoración. ¿Cómo sé que estoy adorando si paso tantas horas en mi trabajo? ¿Cómo sé que estoy adorando a Dios? Porque todo lo que hago es por Él y para Él. Porque todo lo que hago en mi vida es por Él y para Él. Y así lo va a relatar Pablo
en otro libro. Porque aunque comas algo tan rutinario, porque aunque comas o bebas, aun cuando bebas, hacedlo todo para gloria de Dios. Hacedlo todo para gloria de Dios. Entonces quiero orar, queremos juntos en esta hora. Démonos un tiempito, todavía hay tiempo, para recordar aquellas promesas que Dios te ha dado y que todavía no las has visto cumplidas. Le hablo a aquellas personas que por ahí entendieron que su llamado ya fue. Le hablo a esas personas que miraron su pasado y dijeron, a mí el Señor no me va a usar ni a palo. Porque mi pasado es más oscuro de lo que la gente puede ver. Pero Dios te trae una promesa el día de hoy. Te trae una promesa. Irrevocables son los dones y el llamado. El llamado que te ha hecho Dios no ha sido cualquiera, no ha sido cualquier llamado. Ha sido un llamado que continúa vigente para ti. Y Dios te dice, sigue perseverando, sigue caminando, sigue alimentando esas promesas, sigue alimentando tu llamado. Porque vendrán tiempos en donde yo haré repercutir todo tu pasado para bien. Todo lo que fue maldición en tu vida será bendición para tu vida y tu entorno. Todo lo que sufriste. Dios sabe cuántas lágrimas derramaste. Dios sabe cuántas lágrimas derramaste en soledad. Por la frustración, por la impotencia, por la capacidad de no saber, por la incapacidad de no saber si el llamado de Dios era real o no. Y lo pusiste en tela de juicio y dijiste, el llamado no era el que yo pensaba. Dios es tan maravilloso, iglesia, que va a tomar tu pasado y va a generar bendición para tu presente, para tu futuro, para tu entorno. No subestimes lo que pasaste, no subestimes lo que has pasado. No lo subestimes. A veces incluso quisieras haber vivido otra vida. A veces te comparas con otros cristianos y dijiste, ¿por qué no me tocó vivir una vida así? Más sencilla, más fácil, como un trampolín que me llevara al éxito. Pero Dios te dice en esta hora, nada de lo que has vivido ha sido en vano para mí. Nada, absolutamente nada de lo que has vivido ha sido en vano. Yo te voy a recoger por parte, aunque sea por parte, pero te voy a recoger. Trozo tras trozo, un corazón destruido, yo lo voy a recoger, yo lo voy a restaurar, yo lo voy a tomar. Y ese corazón, ahora restaurado, ahora sanado, yo lo voy a usar para tu gloria, para mi gloria, lo voy a usar para mi gloria, lo voy a usar para que otras personas que estén pasando lo mismo sean restauradas, lo voy a usar para que otras personas estén pasando lo mismo sean sanadas, para que tú tengas la capacidad de empatizar, porque si no hubieras pasado ese proceso, tú no hubieras empatizado con las personas que han estado en el hoyo, han estado en las profundidades, porque todo lo que has vivido te ayudó para empatizar con los infiernos ajenos. Porque hay muchas personas que están viviendo infiernos en la tierra, que ya ni siquiera se preocupan del infierno en otro lugar, sino que están pensando el infierno que están viviendo en sus propias vidas, y nosotros entendemos, venga tu reino. Y ahora con mi corazón sanado y con mi corazón
restaurados y siendo parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Señor, pensé que no me usarías. Señor, pensé que me habías dejado de lado. Pensé que el llamado ya se había apartado de mí. Pero lo que viene de aquí en adelante son tiempos en donde Dios usará todo lo malo que viviste para bendecir y va a trascender en vidas. En otras vidas va a repercutir, tu pasado va a repercutir en la eternidad. Iglesia, no sé cuántos pueden decir amén a esto. Tu pasado va a repercutir en la vida de otros y en la eternidad. Gracias, Dios. Te pido por aquellas personas, Dios mío, que tienen dones pero que no lo han usado. Te pido, Señor, que los confrontes, que los incomodes. Señor, que incluso si fuese necesario, que se molesten contigo, Dios. Y que sepan que ese don está ahí, que está presente. Pero también hay una responsabilidad. Sepan, gente, que los que no han usado el don, hay una responsabilidad. Porque los que tienen poco, aún se les será quitado. Porque aún los que escondieron lo que tenían, les será arrebatado. Y es una responsabilidad que nosotros debemos asumir. Pero Dios te da una oportunidad hoy para que puedas tomar tus dones y saber que Dios no te ha quitado los dones por ser pecador, pero necesitas vivir procesos, iglesia. Gracias, Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Jesús.